Continuamos en esta sala charlando sobre esta guerra desatada por Estados Unidos con esta imposición o pretensión de imposición de aranceles, porque todavía ahí hay algo que frena a Donald Trump. Y bueno, pues me gustaría saber todo esto que hemos estado charlando, ¿cómo repercute en el ciudadano de a pie, en nuestros bolsillos? Todavía quizás no lo sentimos del todo. Todavía hay mucha gente que se pregunta de qué estamos hablando. Pero imaginemos el ejemplo más reciente, los productores de tomate. Y también el sector automotriz, que ese sí no ha variado. Trump en su pretensión de imponer aranceles del 25%. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del campo que se dedican a la producción, aunque sea muy tecnificado ya? Las áreas donde se produce jitomate de primera calidad. Si no encuentra rápidamente mercado en otras partes del mundo, esos productores para vender, se tiene que consumir en el país. Esperaría que sea a precios que vayan a la baja, porque habría mucha oferta, pues tendría que ir bajando el precio. Pero también los productores lo que quieren es recuperar su inversión. Entonces van a buscar, si insiste Trump en los aranceles, pues que los paguen los consumidores norteamericanos, que los paguen las empresas que utilizan como parte de lo que se requiere para hacer la salsa catsup, por ejemplo, el jitomate mexicano. Pero estarían ante la preocupación de que se puedan quedar sin ingresos. Y eso pues no ha pasado, pero parte de la inteligencia, decía el propio Trump, es ver el futuro, ¿no? Adelantarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Claudia Sheinbaum ha hecho una gran tarea al proponer el Plan México e incorporar 18 programas. Entonces, el efecto inflacionario es lo primero. La reducción de impuestos, la reducción de empleos. Pensemos en el sector automotriz. Si ya no se van a estar produciendo en México, porque Trump insiste en que todos los vehículos que lleguen a Estados Unidos deben producirse en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la planta trabajadora que se ha dedicado a eso y además con una expertise impresionante? ¿Quedarse sin trabajo? O sea, estamos ante la posibilidad de ver cómo el empleo empieza a disminuir. Y esto trae como consecuencia que baje el crecimiento económico. En el documento de política económica de este 2025 se ha planteado que el país estaría creciendo entre 1.5 y 2.3. Podría ser que lleguemos al 1%. Ojalá resistamos. Tenemos como país los elementos para resistir si aplicamos lo que propone Claudia Sheinbaum, que es el crecimiento fortaleciendo soberanía alimentaria, soberanía energética, cuidando nuestra planta productiva. Pero son preocupaciones latentes. Sería un error esperar que todo se descomponga para ver qué hacemos. No, hay que desde ahorita. Yo lo que he propuesto junto con mis compañeros del Colegio Nacional de Economistas es que adicionalmente en estados y en municipios que le entren también a la política constructiva de Claudia Sheinbaum, haya también medidas que algunas tendrían que ser apoyar la economía familiar. Eso es lo que más nos debe importar. ¿Cómo le apoyamos a la gente? ¿Con qué puede respaldar? Porque tienen presupuestos y muchos estados tienen presupuestos altos. Tan solo mi estado, 150,000 millones de pesos este año. Bueno, pues una parte se tiene que dedicar a proteger la economía doméstica, la economía familiar. Debiésemos estar impulsando también, desde mi punto de vista, capacitación para las mujeres y los hombres del campo, para los microempresarios. Los empleos de este país se basan en las micro, pequeñas empresas. Esos son los que sostienen la mayor cantidad de empleos. Entonces tenemos que capacitarlos para cuidar y ver cómo podemos financieramente retroalimentar. Claro,
en un asunto donde todo mundo tiene que arriesgarle. Así es que sí nos puede afectar como ciudadanos si México vende el 80% de lo que exporta al mundo, a Estados Unidos, y empezamos a tener problemas de incertidumbre, porque es lo que ha pasado. La mayor parte vive en la incertidumbre. ¿Me van a aplicar aranceles o no me los van a aplicar? Hay una pausa de otros 30 días, de 60 días, de 90 días. Resultaba que en tema de alimentos no teníamos ningún arancel y ahora salen con que quieren aplicar prácticamente 21% adicional. Todo esto genera una incertidumbre que, dado que la doctora Sheinbaum y su equipo han decidido adelantarse, es que estamos viendo el Plan México, del cual seguramente también hablaremos en un momento más. De una vez, Dante, ¿De una cuéntanos vez? un poco, sí, porque ¿cuál es el verdadero propósito de Donald Trump y la estrategia que estamos tomando de antemano? Claro. Como te decía, efectivamente los indicadores reales nos hablan de todavía rangos de inflación dentro de los preceptos de Banco de México y también capacidad de reacción en términos del crecimiento económico. Como bien decía Benjamín, se calculó un 1.5, 2.3. Me gustaría mostrarte una gráfica, ¿no?, en su momento para que veas más o menos cuál es el pronóstico consensado a nivel internacional. Pero independientemente de esto, sí hay un riesgo fuerte en términos de empleos y de crecimiento. El crecimiento puede ser menor, el empleo también puede verse más afectado. De hecho, la presidenta Claudia lo que ha hecho es señalar que las negociaciones logradas hasta este momento por México han permitido salvar 10 millones de empleos todavía, ¿no? ¿Cuál es la intención de fondo? ¿Cuál es el impacto en el bolsillo, como decía Benjamín? Pues el impacto en el bolsillo va a ser fundamentalmente para los norteamericanos. Mira, un vehículo cuyos insumos como el acero tienen, el Tesla, aluminio, tienen un arancel del 25%, se calcula que va a incrementar su costo en $6,000 para el consumidor norteamericano. Entonces, si te costaba 25,000, ahora te va a costar $31,000. Par y paso, dependiendo del modelo y dependiendo evidentemente de la marca. Pero en promedio $6,000 va a subir. Pero si tú le sumas a ese incremento al consumidor norteamericano el efecto arancelario del resto de mercancías importadas, se estima que el impacto en el bolsillo de la clase media, sobre todo norteamericana, puede llegar a $76,000 anuales. Si un doctor, un especialista en medicina en Estados Unidos te gana $225,000, $250,000 estándar, pues imagínale que le quites una tercera parte de esa capacidad de compra, ¿no? Hasta $76,000. Para México sí hay un riesgo igual, ¿no? Tal vez no tan fuerte. ¿Por qué? Porque se ha logrado contener con una política combinada de los 18 puntos que ha propuesto Claudia Sheinbaum. Van desde la soberanía alimentaria, producción agropecuaria, abasto y alimentos, energía, infraestructura, ¿no? Compras públicas, compras nacionales hechas en México, por supuesto toda una estrategia de beneficio en el bolsillo de los mexicanos a través de subsidios o de mecanismos directos para las familias, y la combinación de proyectos con el sector privado. En ese sentido hay un consenso de sectores público-privado en México para efectos de contener el posible impacto. Y por último, tu pregunta, que es fundamental: ¿cuál es mi percepción en el fondo de este caos que se ha generado, de esta época de caos, como lo llaman en The Economist los ingleses? El efecto de fondo para mí es muy claro. Tú deprecias el mercado de valores, mandas los precios de las acciones por los suelos. ¿Quién puede comprar?
montos importantes de acciones no es el trabajador norteamericano ni la clase media norteamericana. Son los multimillonarios en el entorno del presidente republicano. Ellos son los que pueden recomprar acciones, ¿sí? Hacerse nuevamente, revaluar lo que se había devaluado, ¿no? Y, como bien lo preveíamos, hacerse todavía más ricos de lo que son. Esto va a ser a costa, pues, de impactar los ingresos de los trabajadores en Estados Unidos por lo pronto, en lo que logran recuperar algo, y de manera prácticamente directa en las clases medias norteamericanas. Pues vamos a nuestra última pausa del día y volvemos para concluir esta sesión.